Bueno, lo hemos anticipado, hubo un masivo operativo a nivel nacional para desbaratar una red de corrupción en las cárceles. Y todo esto nos hace plantearnos sobre el control territorial de los recintos penitenciarios. Queremos conversar sobre esto. Estamos con Pablo Urquizar, coordinador del Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello. Pablo, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Gonzalo, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, bien preocupante lo que acabamos de mostrar. Sin duda, es positivo que se realice este tipo de diligencias, pero lo que impacta es ver un hecho que era, la verdad es que conocido, este tipo de relaciones ilegales entre gendarmes corruptos y la población penal. Pero ver más o menos de qué se trata, los valores que cobran, es bien impactante y uno se pregunta, bueno, ¿cuán generalizado está esto? Mira, Gonzalo, en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo en la Universidad Andrés Bello hicimos hace un tiempo un informe que hacía una radiografía de los últimos 10 años sobre los delitos que se cometen dentro de las cárceles, 2015-2024, para efectivamente ver el control territorial, que desde el Estado se decía que efectivamente existía dentro de las cárceles. ¿Y cuál fue la sorpresa que nos llevamos acerca de los delitos? Mira, dentro de lo que dice relación con las incautaciones de droga, un crecimiento de un 1.205%, 464 asesinatos, 5.100% de incremento de las extorsiones, 279% de incremento de las amenazas, un 41% de incremento de las agresiones, más de 117.000 teléfonos incautados y además un crecimiento de estos de 257%. Por lo tanto, la realidad y la conclusión a la que llegaba este informe hace unos meses es que efectivamente el control territorial dentro de las cárceles no existe de parte del Estado o se ve muy debilitado. Y eso se confirma con la operación Apocalipsis que vimos ayer, en donde es la operación más grande que se ha hecho desde el retorno a la democracia, con 44 funcionarios de gendarmería, ¿cierto?, involucrados en redes de corrupción y además también 35 civiles, más de 6.300 millones de pesos involucraba este negocio entre el 2022 y 2025 y con valores, como tú bien decías, que son sorprendentes, como por ejemplo el precio de un celular de 400.000 pesos. Si multiplicamos, imagínate, Gonzalo, 117.000 celulares en la última década por 400.000 pesos cada uno. La verdad es que la cifra es estratosférica. Y eso, Gonzalo, es importante vincular con algo más relevante. Y es que el crimen organizado en las cárceles empieza a surgir de un modo grave, ¿cierto? Cuando empieza a llegar las organizaciones criminales transnacionales. Y en eso hay que entender que el Tren de Aragua, lo que se ha calificado por Estados Unidos como una amenaza para la humanidad, precisamente nació en una cárcel, que es la cárcel de Tocorón, en Venezuela, y de ahí expandió sus tentáculos a toda Latinoamérica y especialmente en Chile, con una presencia ya en 12 de las 16 regiones. Por lo tanto, lo ocurrido ayer, por un lado, es una buena noticia desde el punto de vista de la persecución penal del Ministerio Público, pero por otro lado, ¿cierto?, da cuenta de que este no es un hecho aislado, sino que es una realidad compleja que tiene el sistema penitenciario extremadamente en lo más bajo desde el punto de vista de la corrupción. ¿Usted cree que estamos hablando de una de las instituciones que más corrupción puede tener? No tengo ninguna duda, y no tengo ninguna duda, Gonzalo, y acá no hay que verlo con una perspectiva política de este gobierno, sino que, mira, también en el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo en la Universidad Andrés Bello hicimos una radiografía ya no de los delitos al interior de las cárceles, sino que de los 10 delitos vinculados al crimen organizado en la última década, cómo se habían incrementado los homicidios, un 86%, los secuestros, un 74%, las incautaciones de droga, un 29%, el porte ilegal de armas, un 62%. Y en ese contexto, la verdad es que si es que afuera estaban precisamente incrementándose los delitos sostenidamente, dentro de las cárceles, la verdad es que la evidencia era que efectivamente también se debían estar incrementando. Sin embargo, el Estado
no se preocupó nunca de las cárceles, ¿cierto? Y ese abandono de las cárceles histórico, y por eso digo, no es un problema de este gobierno, sino que desde el punto de vista del Estado, hoy día tiene consecuencias. Y la consecuencia es que estamos en la peor crisis penitenciaria desde el retorno a la democracia y con la presencia, según el Ministerio Público, de al menos 12 organizaciones criminales transnacionales en nuestro país. Por lo tanto, es una mezcla perfecta para el avance del crimen organizado. Claro, uno se pregunta cómo se va a combatir esto. Ok, se pueden hacer estos operativos, se puede tener un circuito de este tipo de ilícitos y participantes corruptos dentro de una institución que marginan de gendarmería, que enfrentan a la justicia, pero la tentación, sobre todo por el poder de dinero que tienen estas bandas criminales, es muy complejo. Y algunos han dicho en algún momento, bueno, lo que pasa es que los gendarmes ganan muy poquito. Bueno, pero si tú le triplicas el sueldo, les van a triplicar la oferta, entonces va a ser un loop interminable. La pregunta es, ¿cómo cambias las cosas? Gonzalo, lo primero es que el Estado tiene que poner el foco en los gendarmes, ¿cierto? Y en las cárceles específicamente ponerle una prioridad uno, ¿cierto? ¿Y por qué? Básicamente porque acá no solo tenemos que ver un problema de corrupción, es decir, cómo se soborna, ¿cierto?, a los gendarmes a través de una cantidad de dinero por parte del crimen organizado dentro de la propia cárcel, sino también, Gonzalo, y esto hay que verlo vinculado también a aquellos gendarmes que son honestos, que cumplen su labor, pero sin embargo son amenazados por el crimen organizado. Pensemos que en el mismo Santiago 1, hace un tiempo, hubo un oficial que quiso poner orden en Santiago 1 y su familia en Cauquenes fue amenazada con disparos por parte del Tren de Aragua, donde dejaron además una corona de flores, ¿cierto? Y le dijeron, no te metas con nosotros. Por lo tanto, hay una doble complejidad, ¿cierto? La complejidad dice relación con la corrupción del mismo funcionario, pero también hay una complejidad desde el punto de vista del funcionario mismo honesto que hace su trabajo en las amenazas. Y de ahí, además, se filtró por parte de un medio de comunicación acerca de la causa que quienes habían dado el domicilio de ese funcionario habían sido otros funcionarios. Por lo tanto, la complejidad en que se encuentra hoy día las cárceles y los funcionarios de gendarmería es total. Y en ese contexto se necesitan al menos dos cosas que a mi juicio son relevantes. Primero, Gonzalo, se necesita un sistema de inteligencia a la altura de las circunstancias. Históricamente, desde el año 2004, Gendarmería no forma parte del sistema de inteligencia del Estado. Y existe un proyecto de ley que está en el Congreso Nacional desde el año 2018, más de 6 años tramitándose, todavía no ve la luz, y se necesita fortalecer el sistema de inteligencia del Estado e incluir a la inteligencia penitenciaria dentro del sistema de inteligencia penitenciario, pero además también la contrainteligencia penitenciaria. Sin contrainteligencia penitenciaria, la verdad es que no hay ninguna posibilidad de detectar y adelantarse a lo que dice relación con la corrupción de los mismos funcionarios. Y por otro lado, Gonzalo, yo creo que la decisión que toma el gobierno en orden a precisamente separar lo que dice relación con gendarmería propiamente tal del Ministerio de Justicia para trasladarla al Ministerio de Seguridad Pública y suprimir lo que dice relación con los sindicatos y los gremios, me parece que es una decisión extremadamente valiente, pero es una decisión también que va en la dirección correcta. ¿Y por qué va en la dirección correcta? Porque efectivamente acá se necesitan los funcionarios y funcionarias de gendarmería al más alto nivel profesional, al más alto nivel desde el punto de vista de la excelencia, para enfrentar a lo más complejo que tiene la sociedad, que es precisamente los delincuentes. Y en ese contexto, esas dos líneas me parece que van en la dirección correcta para generar un cambio profundo que una vez por todas le dé, ¿cierto?, esa seguridad a los funcionarios y por lo tanto también a la ciudadanía de que no van a ser corrompidos, pero que tampoco van a ser amenazados. ¿A qué cargos se exponen, por ejemplo, estos gendarmes que forman parte de este esquema? Lo pregunto por las sanciones que pueden tener, ¿no? Acá hay dos tipos de... Bueno, hay varios delitos que se ven involucrados. Hay delitos que dicen relación con tráfico de drogas, hay el delito de corrupción propiamente tal, está el delito también de extorsión y está también el delito propio de la organización criminal, cuando vemos que hay 44 gendarmes
35 civiles. No estamos hablando, ¿cierto?, simplemente de un caso aislado, sino que estamos hablando precisamente de un factor estructural que dice relación con una organización criminal, por lo tanto, crimen organizado propiamente tal. Y en ese sentido hay un cúmulo de penas que se van acumulando para efectos de poder materializar unas penas bastante altas a las ¿Puede que se ser una exponen asociación precisamente ilícita? absolutamente. Y El artículo 290. esa es pena de cárcel sí o sí, ¿ah? ¿Cuántos Absolutamente. son? ¿Como 20 años? Hay asociación ilícita criminal precisamente en el contexto de lo que está ocurriendo, y si uno va sumando las penas vinculadas a los delitos, la verdad es que efectivamente se exponen a penas a lo menos, ¿cierto?, de 15 años o más en ese contexto. O evidentemente va a depender el liderazgo, va a depender cuál es el delito concreto, pero sin lugar a dudas es una complejidad mayor, y eso, y ahí yo sí relevo lo positivo de la operación, el Ministerio Público, también la Policía de Investigaciones, ¿cierto? Lo que hizo una operación de excelencia, donde además lo que va a permitir, por un lado, que ojalá se condenen, ¿cierto?, a estas 43 gendarmes y también a estas 35 civiles, pero a su vez también no solo que se condenen, sino que disuada al sistema penitenciario de aquellos que quieran o pretendan, ¿cierto?, seguir corrompiendo gendarmería y también a los civiles que estén involucrados. Claro, a ver, desde la perspectiva de las soluciones, en algún momento cuando entra en vigor el nuevo Ministerio de Seguridad durante los primeros meses de este año y cuando se discutía la ley para implementar este nuevo ministerio, se habló mucho de la necesidad que Gendarmería pasara desde Justicia al Ministerio de Seguridad. Y eso no ocurrió. Pues ahora el presidente Boric ayer anuncia esta idea donde está pidiendo apoyo transversal para hacer este cambio a través de una reforma constitucional para poder traspasar la tuición o administración de la gestión de Gendarmería al Ministerio de Seguridad y dejar en justicia todo lo que es la reinserción. ¿Te parece que puede cambiar las cosas? Porque en este país muchas veces para todo lo solucionamos con leyes, con estructuras, pero a veces se requiere de otras medidas de fondo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que pueda Sí, cambiar para bien ese efecto de hacer este traslape, traspaso de competencias entre ministerios? sí, a mí me gustaría que como Estado nosotros nos adelantáramos y no reaccionáramos cuando ya existe una grave situación. Y en ese contexto, evidentemente, la discusión legislativa de la ley 21.730, que es la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública, evidentemente una ley positiva donde existe un nuevo ministro, el ministro de Seguridad Pública, que es el ente rector también del sistema de seguridad pública, y donde muchos señalaron efectivamente la necesidad de que Gendarmería se incorporara bajo el alero del Ministerio de Seguridad Pública, como está Carabineros de Chile, como está también la Policía de Investigaciones de Chile, pero sin embargo no se materializó. Por lo tanto, esta reforma constitucional que propone el presidente Boric me parece que es una buena medida que va en la dirección correcta, pero también existen otras instituciones, por ejemplo, que quedaron fuera del Ministerio de Seguridad Pública. Ustedes se preguntarán cuáles son. Por ejemplo, la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, no depende del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y qué duda cabe de la necesidad del ministro de tener la mayor información para efectos de poder tomar las mejores decisiones en un ministerio tan relevante como es la seguridad pública, lo que significa además una de las mayores preocupaciones que tiene el país? Hoy día quedó también en el Ministerio del Interior. Por lo tanto, en ese contexto yo solo lo que pido, ¿cierto?, a las autoridades del actual gobierno y también a las próximas autoridades es que nos adelantemos. La evidencia ya está de parte de los centros de estudio, de las universidades, y por lo tanto lo que hay que hacer simplemente es tomar esa evidencia y ponerla en práctica para efectos de poder darle lo que la ciudadanía quiere, que es más tranquilidad, que es paz y poder disfrutar junto a su familia. Claro, y que las cárceles en definitiva no se transformen en cárceles como en Venezuela, de donde han salido el Tren de Aragua, que en el fondo controlan los recintos penitenciarios y los han hecho completamente suyos, que es una criminalidad que, por el contrario, sentirse privados de libertad, de potencial criminógeno, actúan y operan desde dentro, controlan bandas que están con sus tentáculos en el exterior, por lo tanto de castigo tienen cero.
Y acá tenemos un problema adicional, me da la impresión, no sé cómo lo ves tú. Mira, además del tema de la corruptela, que estamos viendo en este caso desbaratada con esta operación, tenemos una dotación de gendarmería que es muy pequeña para lo que está pasando. O sea, hay veces en varios penales, incluso donde están recluidos peligrosos criminales como los que estamos hablando, hay dos gendarmes por turno para resguardar como a 200 personas. Y no están siempre los dos, hay uno que va al baño, hay uno que va a colación, o sea, una persona para no sé cuántos presos. O sea, ¿qué chance tiene esa persona de poder establecer un control, un respeto, de comandar, digamos, lo que debería ser un comportamiento dentro de un penal? Es imposible, es imposible. Mira, Gonzalo, tu comentario es tremendamente relevante, interesante y lo recojo. Yo creo que el país no se ha dado cuenta lo que está hoy día presente. Cuando hablamos de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, ¿ya? Estamos hablando de el Tren de Aragua, estamos hablando del Comando Vermelo, que hubo una operación hace un tiempo en Río de Janeiro con más de 130 muertos. Estamos hablando del primer comando de la capital, estamos hablando de las mafias sicilianas. Bueno, todas estas organizaciones, las organizaciones más peligrosas del mundo, nacieron en una cárcel. Nacieron en una cárcel y de ahí se expandieron al resto, ¿cierto?, de los países. Y por lo tanto, esa preocupación, esa mirada, que ya no es una mirada, Gonzalo, solo de seguridad pública o seguridad penitenciaria, sino que es una mirada de seguridad nacional. ¿Y por qué digo que es una mirada de seguridad nacional? Porque se está pretendiendo controlar territorios del Estado. ¿Y qué territorio que debería estar más controlado por parte del Estado? Que es una cárcel. Es decir, si es que el Estado no puede controlar una cárcel, ¿qué le queda para el resto del país? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, la mirada que debería tener el país, con una mirada, por cierto, de Estado, es una mirada ya no de seguridad penitenciaria, ya no de seguridad pública simplemente, sino una mirada de seguridad nacional. Y en este contexto, introducir lo que está ocurriendo en el extranjero, ¿cierto?, con las organizaciones criminales transnacionales que están con presencia en Chile y cómo eso se imita para efectos de lo que se están produciendo en nuestras cárceles. Eso ya lo estamos viendo, ya hay evidencia bastante clara en ese sentido, por lo tanto lo que se necesita es elevar el nivel de la discusión, elevar el nivel de la preocupación y darle la prioridad que se requiere de una vez por todas. Sí, lo que pasa es que las cárceles son súper poco populares, es un tema poco sexy, por decirlo de alguna manera. A la gente, sobre todo con el hastío que hay contra la delincuencia, le importa un carajo, digamos, que se mejoren o no con las condiciones. La gente más bien quiere que los encierren y ojalá que no salgan de ahí. El tema es que creo que como sociedad tenemos que comprender que esto hay que mejorarlo, porque si esto se sigue fortaleciendo como un cubil del crimen, la espiral no va a terminar, no va a terminar nunca. Y además no es solamente cárceles, o sea, acá está la cadena completa, está el tema policial, ya, tenemos pocos carabineros, se aumenta la dotación, se le pone en plata, se le compran motos, autos, en fin, ok, perfecto. Pero resulta que los carabineros y la PDI, dentro de todo, hacen la pega con todas las dificultades. Pero ¿cuántas veces vemos hechos delictuales y tienen amplios prontuarios policiales, entran y salen? Tenemos el tema de la responsabilidad penal juvenil, tenemos una serie de criminales que por ser menores de 18 años la sacan, pero realmente, como se dice coloquial, pelada, se la llevan pelada, entran y salen. Y tenemos el tema de la locura que hoy día existe en el Ministerio Público, fiscales que llevan miles de causas y no dan abasto, y también el Poder Judicial con un sistema que derechamente es garantista y que uno se pregunta, bueno, ¿cuándo se va a actualizar para la situación que tenemos? O sea, como que todo se empieza a discutir de manera estanca. Tenemos un tremendo problema penitenciario, tenemos corrupción galopante, pero también tenemos los otros eslabones de la cadena. Creo yo que se ha mirado mucho el factor policial, se mira mucho potenciar carabineros y PDI, pero creo que hay una necesidad de un F5
interinstitucional para poder abordar en serio esta cuestión? Por partes y por eslabón independiente no se logra nada. Mira, Gonzalo, yo creo que de nuevo diste en el clavo, ¿cierto? Acá hay una situación, se discutió mucho a propósito del Ministerio de Seguridad Pública, el que estableció básicamente tres principios: el principio de colaboración, el principio de interoperabilidad y el principio que tú dijiste, interinstitucionalidad. Es decir, acá requiere una mirada conjunta que vea un sistema de seguridad pública, que ese sistema de seguridad pública se pueda, ¿cierto?, hacer andar con la mayor eficacia y la mayor eficiencia posible desde el punto de vista de la evidencia y también con medición para efectos de poder ir avanzando y viendo efectivamente los resultados. Ese trabajo que se efectivamente materializó a partir de la ley 21.130, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, es el trabajo que debe hacer el ministro de Seguridad Pública. Y en ese contexto, evidentemente, es el gran desafío que tiene, ¿cierto?, no solo este gobierno que ya está terminando, sino el próximo gobierno, para darle una visión de Estado. Y ese sistema de seguridad pública lo integran no solo las policías, lo integra también, por ejemplo, Gendarmería, lo integra la Agencia Nacional de Inteligencia, lo integran las Fuerzas Armadas, lo integra Aduanas, lo integra también, fíjate tú, el Ministerio Público. Por lo tanto, esa gran norma que ya existe para efectos de poder materializar un sistema de seguridad pública se debe orientar, se debe conducir, ¿cierto? Y ahí hay un trabajo que le corresponde ya no a las policías. Tú bien dices, las policías hacen lo que pueden, Gendarmería hace lo que puede, las Fuerzas Armadas hacen lo que pueden, sino que de la autoridad política. Y eso en la doctrina se denomina como la conducción política de la seguridad, es decir, cómo la autoridad civil conduce la seguridad hacia los fines que requiere el Estado, que es poder darle la tranquilidad y la paz que los ciudadanos piden a gritos hoy en día. Sí, Pablo, te quiero preguntar un tema que también está en la agenda muy candente, dejando esto y tomándolo como último tema. José Antonio Kast, el presidente electo, está sin duda haciendo la formación de lo que va a ser la estructura de su gobierno. Yo te quiero preguntar si a ti te interesa participar en esta área dentro del gobierno, si has estado en conversaciones, si has recibido algún tipo de oferta y si estarías disponible a formar parte del equipo en materia de seguridad del gobierno que comienza el 11 de marzo. Gonzalo, la verdad es que yo siempre he sido un servidor público, yo siempre he trabajado por el país. Y la verdad es que en esta oportunidad, efectivamente, yo hice un compromiso con la Universidad Andrés Bello, creamos el Observatorio de Crimen Organizado y Terrorismo desde la universidad y por lo tanto el aporte que vamos a hacer al país y por lo tanto también al gobierno va a ser 100% dedicado exclusivamente desde la universidad para efectos de poder abordar todo y cada uno de los problemas y por lo tanto colaborar. Y en eso absolutamente la máxima colaboración desde la universidad y por cierto mía. Y en ese contexto lo que sí creo que hay que entender que el Ministerio de Seguridad Pública no es solo una persona, sino que tiene que ser un gran equipo, ¿cierto? Y un gran equipo que tenga una visión de Estado, más allá del gobierno turno, que tenga muy claro que son los derechos y las libertades fundamentales de las personas que están en juego y por lo tanto es eso lo que 24/7 deben trabajar para efectos de poder garantizar de una vez por todas esas personas esos derechos y libertades fundamentales. Ya, entonces para dejarlo súper claro, Pablo Urquizar sigue en la academia y prefiere no participar del gobierno que comienza en marzo, aunque se lo pida el presidente. No, la universidad Hay un compromiso de la universidad. Ok, Pablo Urquizar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias, que esté muy bien. Hasta luego. Ahora